Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta 50ª entrega de Lágrimas en la lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Todas las formas de tiranía que en el mundo han sido han actuado de la misma manera, socavando, erosionando, destruyendo los vínculos comunitarios que hacen fuertes a los miembros de la sociedad, ligándolos a un acervo moral que, revivificado generación tras generación, constituye el andamiaje sobre el que se edifican las personalidades fuertes y con libertad de juicio. El tirano aspira a modelar la sociedad a su antojo, configurando un hombre nuevo que, desligado de ese acervo moral que lo precede, comulgue con las ruedas de molino de la ideología oficial. Y para ello necesita hacer de esas personalidades fuertes y con libertad de juicio una especie de papilla humana uniforme y gregaria, huérfana de las enseñanzas que le transmitieron sus mayores. A este proceso que tritura las comunidades humanas, reduciéndolas a una masa genuflexa, lo llamamos ingeniería social. Antaño, tal proceso de ingeniería social se lograba actuando sobre los individuos desde una esfera exterior, mediante métodos policiales represivos, prohibiciones y normas de obligado cumplimiento cuya infracción acarreaba las penas más onerosas. En las formas más evolucionadas de tiranía, la ingeniería social se logra actuando mediante el adoctrinamiento cultural y la propaganda sobre la esfera interior o conciencia del individuo. Se trata, esta última, claro está, de una forma de ingeniería social mucho más eficaz, porque si en las añudas tiranías de antaño quien era reducido a papilla tenía conciencia del despojo que estaba sufriendo, en las tiranías de Ogaño, mucho más civilinas y buenistas, el despojo ya no se percibe como tal, sino más bien como una forma de paternalismo amable y protector. Y una vez triturada en los engranajes de la ingeniería social, la sociedad sometida puede incluso llegar a considerar el despojo sufrido como una conquista a la que no está dispuesta a renunciar. Lo cual es perfectamente comprensible, pues destruidos los vínculos comunitarios que hacen a las personas fuertes, quien ha sido sometido a un proceso de ingeniería social ya no tiene dónde refugiarse fuera de la égida del tirano disfrazado de Mesías. En las últimas décadas los españoles hemos sido sometidos a un formidable proceso de ingeniería social que nos ha empujado a renunciar inconscientemente al acervo moral de nuestros mayores, como quien se desprende de una rémora del pasado. Así, exactamente así, despojados de ese depósito de sabiduría acumulada, es como nos quieren los nuevos tiranos, para que nuestra orfandad sin vínculos con la tradición se convierta en el terreno de cultivo de sus consignas ideológicas que actúan a modo de implantes emocionales en nuestros cerebros y en nuestras almas. Este proceso se ha acelerado en los últimos años en volandas de un proyecto político muy bien definido y en gran medida consumado, cuyas consecuencias quizás sean difícilmente reversibles. El crimen del aborto ha sido transformado en un derecho de la mujer. La dignidad de la vida humana ha sido pisoteada mediante la aceptación de la eutanasia y la experimentación con embriones. Al adoctrinamiento ideológico gubernativo ha infestado la educación. Se ha llamado matrimonio a las más diversas fórmulas combinatorias humanas y se ha impuesto, en fin, una versión oficial de nuestro pasado que nadie puede atreverse a discutir a riesgo de ser condenado al ostracismo. A nadie se le escapa que el propósito último de tal proceso de ingeniería social no es otro sino destruir los fundamentos cristianos de la sociedad. Pecaríamos de ingenuidad, sin embargo, si pensáramos que tal propósito ha sido diseñado por los gobernantes que ahora se despiden después de dejar España como un solar. Ellos tan solo han sido los entusiastas ejecutores de un plan minuciosamente urdido desde instancias más poderosas, encargadas a su vez de instrumentar una ofensiva contra la civilización cristiana que hunde sus raíces en doctrinas políticas y movimientos filosóficos e ideológicos que se han hecho hegemónicos en nuestra época a derecha e izquierda.
Sobre esos movimientos que bajo el disfraz de exaltación de la libertad encubren un propósito totalitario y sobre los ejecutores de este proceso de ingeniería social, hablaremos hoy en compañía de Jesús Trillo Figueroa, Carmelo López Arias, Pedro Fernández Barbadillo y Benigno Blanco. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. Esta tarde les proponemos que se queden con nosotros para ver La invasión de los ultracuerpos, un remake de la cinta titulada La invasión de los ladrones de cuerpos, dirigida en 1956 por Don Siegel, que el americano Philip Kaufman actualizó en 1978 para deleite de los amantes del cine de ciencia ficción. De Kaufman conocen ustedes trabajos posteriores que le dieron fama internacional, como Elegidos para la Gloria, La insoportable levedad del ser, Henry Young o Quills, entre otras. Kaufman contó como guionista con W.R. Richter, que adaptó la novela original de Jack Finney. La fotografía del film corrió a cargo del experimentado Michael Chapman, profesional de probada solvencia, como demostraría a las órdenes de Scorsese en hitos fílmicos tales como Taxi Driver o Toro Salvaje. La banda sonora de La invasión de los ultracuerpos fue compuesta por Danny Zeitlin, quien terminó absolutamente agotado tras trabajar una media de 20 horas al día durante un mes entero y prometió no volver a componer música para cine, promesa que, por cierto, y pese al éxito que tuvo la película, no rompió. Vamos ahora con el reparto. Lo encabeza un Donald Sutherland que aún no peinaba canas, interpretando al minucioso inspector de sanidad Matthew Bennell, compañero de trabajo y secreto enamorado de su amiga Elizabeth Driscoll, a quien interpreta Brooke Adams. Amigo de ambos es Jack Bellisle, un escritor gruñón y frustrado encarnado por el versátil Jeff Goldblum. Cierra el cuarteto protagonista Leonard Nimoy, el inolvidable Mr. Spock de Star Trek, como el inquietante psiquiatra Dr. Kirchner. Por último, hemos de advertir a nuestros espectadores más cinéfilos de tres curiosos y fugaces cameos que asoman a lo largo de los fotogramas de La invasión de los ultracuerpos. Uno es el del director de la primera versión de la cinta, Don Siegel. Otro, el del actor Robert Duvall. Y por último, y el más reconocible, el de Kevin McCarthy, protagonista de la versión de 1956. Quédense con nosotros para ver los males a los que nos podría someter la ingeniería social mientras metafóricamente nos quedamos dormidos. La invasión de los ultracuerpos es uno de los muchos remakes declarados o encubiertos que durante la década de los 70 se hicieron a partir de los clásicos de la ciencia ficción de los años 50. Pero el mundo había cambiado mucho en apenas un cuarto de siglo. Si en los 50 la principal preocupación de la sociedad americana era la infiltración comunista y el temor a una hecatombe nuclear, en los 70 se empezaba a constatar que las nuevas formas de vida creadas por el desarrollo económico y la expansión de las ciudades estaban corroyendo los cimientos de la comunidad humana. En La invasión de los ultracuerpos esta preocupación resulta omnipresente y hasta uno de los personajes de la película, el psiquiatra interpretado por Leonard Nimoy, se encarga de verbalizarla. La gente está cambiando, se está volviendo menos humana. Esta pérdida de humanidad, resultado de la ruptura de los vínculos comunitarios, es el tema de fondo de la película, que denuncia la insolidaridad creciente de la sociedad americana, la conversión del prójimo en un sospechoso habitual y el triunfo de los mecanismos de alienación y despersonalización a disposición del poder, capaces de convertir al pueblo en una masa gregaria cuyo único signo de identidad compartida es la sumisión a ese mismo poder que la ha destruido. Kaufman nos propone esta parábola política y social del modo más atractivo posible, envuelta en los ropajes de un eficaz y entretenidísimo film de suspense con sus ribetes terroríficos, en el que el clima de amenaza y persecución constante hace de las existencias de los protagonistas algo demasiado parecido al infierno. A la postre, esta es la trampa saducea que nos tienden las formas sibilinas y buenistas de ingeniería social. O nos resignamos a vivir en medio de la exclusión y el desprecio social, o nos rendimos a la anestesia plácida que nos brinda el rebaño, a cambio de que le entreguemos nuestra alma. Más de 30 años después de su estreno, la lectura alegórica de esta magnífica película se mantiene más vigente que nunca. Que ustedes la disfruten.
Muy buenas tardes otra vez. Quedarse dormidos era la condena segura para los protagonistas de la invasión de los ultracuerpos, que de inmediato sucumbían a esos ladrones venidos del espacio exterior que los incorporaban a su ejército de autómatas sin alma. Durante los 50 programas, 50 ya, queridos amigos, que hoy cumplimos en antena, en Lágrimas en la Lluvia, hemos procurado mantenernos en todo momento despiertos para tratar algunas de las cuestiones más palpitantes de nuestro tiempo. No lo habríamos logrado sin la inestimable ayuda de nuestros espectadores, que semana a semana nos han brindado su aliento y nos han hecho llegar por correo electrónico las propuestas más valiosas e iluminadoras. Hemos recibido muchos mensajes esta semana, Cárcava. Pues muchos correos como cada semana, Juan Manuel. Luis Ángel de la Fuente propone que dediquemos un programa a la caridad. Miguel José Moreno López, por su parte, nos pide que abordemos el tema del relativismo moral en sus distintas extensiones. Antonio Sebastián ansía una edición de Nuestras Lágrimas dedicada a las órdenes religiosas femeninas y nos propone que para ello nos apoyemos en la cinta Visión, que describe la vida de Hildegarda von Bingen, o en Diálogo de Carmelitas, aunque añade don Antonio que, considerando que el señor de Prada siente una atracción especial y particular por Audrey Hepburn, podríamos también utilizar Historia de una monja. María Isabel Burgos, por su parte, quisiera que tratásemos los retos que plantea la ética periodística, y Ángel Madero considera imprescindible un programa sobre la doctrina social de la Iglesia. Por lo demás, muchos mails nos solicitan un programa sobre las elecciones. Y antes de terminar con este repaso, debemos enviar un cariñoso saludo a Antonio, Gloria y Rosa de la Fundación Ciudad de Sigüenza por su fidelidad a nosotros, por su perspicacia y por haber nacido en uno de los lugares más hermosos de España. Agradecen, Juan Manuel, que te hayas retirado, y cito literalmente, de esos programas de tertulias infumables. Y nos agradecen también la desaparición de las lucecitas que teníamos antes en la mesa. Ya saben que pueden enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico: lágrimas@intereconomia.tv. Repetimos, lágrimas@intereconomia.tv. Y allí estaremos, María Cárcava y yo mismo, en estrechísima comunicación, tratando de dar cobertura a todas esas peticiones, tratando de seguir sus indicaciones y de incorporar los programas que ustedes cada semana nos sugieren. Ya saben que no siempre es sencillo, como les digo, pero estaremos luchando por ello, como podrán comprobar en sucesivas entregas de Lágrimas en la Lluvia. Hoy, en este 50º programa, en este programa número 50 de Lágrimas en la Lluvia, vamos a hablar, como les decíamos al principio, de ingeniería social. Y para ello contamos con 4 invitados de excepción, como en Lágrimas en la Lluvia es costumbre, que paso de inmediato a presentarles. Está con nosotros, en primer lugar, Carmelo López Arias. Es editor, traductor y periodista. Dirigió la editorial Criterio Libros y ha sido redactor jefe del diario El Semanal Digital, donde continúa ejerciendo como crítico literario. Colabora en el diario La Gaceta y en el semanario Alba, y recientemente ha publicado, junto con José Javier Esparza, Forjaron España, una recopilación comentada de grandes discursos de nuestra historia. En la actualidad trabaja como director de proyectos en la editorial Libros Libres. Carmelo, muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros en Lágrimas en la Lluvia. Muchas gracias, buenas tardes. Otro habitual de nuestro programa nos acompaña también hoy. Se trata de Benigno Blanco. Es abogado y presidente del Foro de la Familia, licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo. Ha trabajado como letrado en los servicios jurídicos de Iberdrola, que llegó a dirigir. En 1996 fue nombrado secretario de Estado de Aguas y Costas del Ministerio de Medio Ambiente y en 2000 secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento. Es autor del libro En defensa de la familia y de este que tengo entre mis manos, recién salido de las imprentas, Familia, los debates que no tuvimos. Una conversación que Benigno Blanco mantiene con Juan Meseguer sobre asuntos, naturalmente, como el propio título indica, que tienen que ver con la familia y, por lo tanto, asuntos que tienen mucho que ver también con el asunto que hoy nos convoca aquí, la ingeniería social. Muchísimas gracias, Benigno. Gracias a ti. Por acompañarnos otra vez.
Familia, los debates que no tuvimos, y que puesto que no los tuvimos, vamos a intentar tenerlos todos en este Lágrimas programa en la los lluvia. estamos teniendo, sí, sí. Efectivamente. Familia, los debates que no tuvimos, ha sido publicada por Ediciones Encuentro, y pueden encontrarlo ustedes en su librería habitual, si se dan prisa, porque seguramente el libro se agotará pronto. Muchas gracias de nuevo, Benigno, por estar con nosotros. Está con nosotros también, vuelve al plató de Lágrimas en la lluvia, Jesús Trillo Figueroa. Ejerce como abogado del Ilustre Colegio de Madrid y pertenece al Cuerpo de Abogados del Estado. Es autor de numerosos estudios de asunto jurídico, pero también de ensayos culturales, como Kandinsky, El origen de la abstracción, o de novelas, como El Apocalipsis oculto. Ha publicado una serie de libros indispensables en los que disecciona con brillantez el asunto que hoy nos ocupa, tales como La ideología invisible, Una revolución silenciosa, Una tentación totalitaria, La educación para la ciudadanía, o, más recientemente, La ideología de género. Jesús, muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Es un placer tenerte con nosotros. Y ya cierra este cuarteto alguien que estuvo con nosotros hace ya más de un año en alguno de los primeros programas de Lágrimas en la lluvia. Se trata de Pedro Fernández Barbadillo. Es licenciado en Derecho y máster de Periodismo del País. Periodista y editor, es autor de los libros Vocabulario para hablar con nacionalistas vascos y Diccionario para entender a Rodríguez el Progre. Colaborador del Grupo de Estudios Estratégicos, es autor del blog Vocabulario. Muy buenas, querido Pedro, muchísimas gracias también por acompañarnos. Encantado de estar con vosotros. Bueno, no sé si compartís el gusto o el entusiasmo que yo he demostrado por esta película. Yo he de reconocer que me gusta mucho el cine de ciencia ficción y cuando además tiene una posible lectura política o social, todavía me gusta más. Jesús, ¿te gustó La invasión de los ultracuerpos? Sí, yo la vi en su día, en el año 78 creo que era, ¿no? Y ahora la Habías he visto por nacido ya, encima. habías nacido ya. En aquel año terminé mi carrera, por cierto, en el año 78. Yo creo que es una película, un remake, pero de un remake de una película anterior probablemente diferente. Sí, Es el mismo argumento, es el mismo guión, pero no es la misma ambientación, ni siquiera el mismo mensaje. Finalmente, aquella película trataba más dentro del ambiente de la Guerra Fría, sí había conseguido muy bien esa especie de desolación ambiental que establecía, de pánico, de alguna forma paranoico que había en los Estados Unidos, pero esta película es más de una época posterior, en donde lo que se pretende es, efectivamente, probablemente una metáfora de una sociedad de ingeniería social. Yo traía aquí el cartel americano de la película, el cartel oficial, donde dice: dormir, dormir y naceréis dentro de un mundo sin temor ni odio. Es una especie de metáfora, de mantra, claro, así, muy de propio renacimiento antihumanista, ¿no? Lo contrario de lo que sería el renacimiento históricamente, ¿no? En donde efectivamente hay un pensamiento único, unidimensional. Acuérdate que entre todo estaba de moda el ensayo de Marcuse sobre la sociedad unidimensional, totalitaria, en donde la falta de pensamiento propio es lo que hace a las personas que se rebelan en la película, que resultan sus protagonistas, empezando por Donald Sutherland y terminando por su amiga, se llama Margaret, ¿no? Sí, la que interpreta la actriz Brooke Adams. Sí. Finalmente lo que buscan y lo que encuentran es el yo, ¿no? El yo que no están dispuestos a perder en ningún momento en una sociedad en la que acaba con el yo. Hace poco leía yo una novela, una especie de distopía, la última que se ha escrito sobre ingeniería social, una novela que acaba de salir, no sé si la conocéis, se llama Delirium. Es una novela en donde dice, imagínese usted un mundo sin sentimientos. Y es prácticamente parecido a la tesis inicial de esta. Es una novela que también se desarrolla en San Francisco. No, en este caso es en Salt Lake City. Dile a nuestros espectadores quién es su autor para que... Es una chica que se llama Lauren Oliver, una chica joven. Americana. No es San Francisco, la película se desarrolla en San Francisco, esta es en Salt Lake City. Y es una novela en la que la idea fundamental es un mundo, una utopía, una distopía, mejor dicho, donde se cierran las fronteras, cada ciudad tiene su propia autonomía y en donde se ha conseguido la vacuna contra el mayor mal que hay, que es el mal del amor. Se ha conseguido vacunar contra el gran virus, que es el virus del amor. Entonces la novela discurre
sobre el encuentro de una adolescente que llega a los 18 años, donde se ve en un mundo sin amor, donde le van a... porque ella realmente no ha tenido aún la inoculación del virus ese que lo hace el Estado, por supuesto el Estado totalitario, y finalmente pues va reencontrando el yo y el tú a través de un proceso de amor, igual que en la novela famosa de Diane Rand o de cualquiera otras distopías que se construyeron sobre una ingeniería social hipotética de futuro, ¿no? Bueno, pues ahí está esa recomendación de Jesús Trillo, Delirium, de Lauren Oliver. Laurence Oliver. Y ya de paso, pues te recomendamos también tus libros, naturalmente, y especialmente tu novela, El Apocalipsis Oculto, Y que tuvimos la ocasión de leer ese y que además tiene mucho que ver también con estos asuntos. Sí, el libro que sacaste de la ideología invisible, yo la verdad es que modestamente en el año 2005 anuncié que Zapatero tenía un proyecto de ingeniería social para este país, que prácticamente luego hablaremos de él, ¿no? Sí, sí, vamos a hablar de inmediato de él. Pedro, ¿qué te ha parecido la película? Pues a mí me ha gustado. Sinceramente me gustó más la de Don Siegel, tal vez porque a mí también me gustan esas películas de los años 50, más que los remakes que se hacen posteriormente en color, que tiene más atractivo, como La cosa que vino del espacio y similares. No, la verdad es que esa película, la primera, es una auténtica obra maestra. Por cierto, antes María Cárcava les decía, antes de la película, que había 3 cameos. Uno de Robert Duvall, el famoso actor, que aparece al principio de la película, es un cura que se está columpiando en un parque de niños. Siniestro, está siniestra esa escena. Efectivamente, es un personaje así, parece como que ya está poseído, digamos, por los extraterrestres. Aparece Don Siegel, que es el taxista que lleva a Donald Sutherland y Brooke Adams. En teoría ellos le piden salir de la ciudad, pero él inmediatamente se va a encargar de llevarlos hasta donde están los extraterrestres. Y Kevin McCarthy, el protagonista de aquella película, que aparece cuando los protagonistas van en coche, se abalanza sobre el parabrisas del coche diciendo me persiguen, o es un guiño directo a la primera película de la que estabas hablando, perdona que te haya interrumpido. Sí, como nuestros espectadores ya han visto la película, tampoco pasa nada si hablamos del final de ella. Claro, claro. La verdad es que a mí me llama la atención la diferencia de final entre las dos películas. La primera, digamos que acaba bien en el sentido de que el que conoce la verdad la puede comunicar al resto de la humanidad, al prójimo, y se reacciona en contra de ella, se combate el mal. En cambio, en esta película, el mal se hace con el control del mundo. Y entonces creo que eso es una tendencia que tú habrás visto en cantidad de películas que plantean estos temas filosóficos o políticos, en que en los finales el mal, el poder, el demonio se hace con el control absoluto de las almas y de las mentes. Sí, esto es interesante. Hace un mes y pico, en Lágrimas en la lluvia, acogíamos un programa precisamente sobre el demonio, ¿no? Y los expertos que teníamos en el plató decían que el mal o el demonio no puede anular por completo nuestra libertad. Es decir, que incluso en una persona que esté poseída queda un rescoldo de su libertad para rechazar esa, si no la posesión, al menos la capacidad que tiene el mal para adueñarse de todo nuestro ser, ¿no? Pero es verdad que en el cine, en la literatura, en el arte contemporáneo, que se podrían definir, yo creo que uno de los rasgos definitorios es que están un poco infiernados, ¿no? Decía mi maestro Leonardo Castellani que el drama del arte contemporáneo es que negaba, y del pensamiento contemporáneo es que negaba la existencia del infierno y se había traído el infierno a esta vida. Y es cierto, el mal triunfa, ¿no? Lo que ocurre es que ahora yo creo que hemos llegado incluso a una fase evolutiva posterior, ¿no? Porque aquí el mal todavía es presentado como mal, pero en el arte contemporáneo cada vez más el mal es presentado como bien, de tal manera que al final la aceptación del mal es casi como un descanso, como un infierno, pero un infierno con aire acondicionado, ¿no? Como una cosa tranquilita en la que uno puede vivir plácidamente. Pero está muy bien visto esa diferencia respecto a la película original, la de los años 50. Carmelo, ¿qué te ha parecido Muy la bien. invasión de los ultracuerpos? Desde un punto de vista exclusivamente cinematográfico, yo la verdad es que la he disfrutado. Hace no muchos meses saqué en vídeo el remake más reciente, que es el que protagoniza Nicole Kidman, Invasión. Yo creo que no hay color. Esta es una película con mucho más sentido, con muchos más elementos destacables
y con una lectura mucho más rica. Yo destacaría en esta película, lo ha citado María al presentarla, la fotografía. La fotografía de Michael Chapman es una obra maestra porque consigue, yo creo que en un par de momentos, sobre todo cuando las persecuciones a las que son sometidos los resistentes finales, transmitirnos lo que es la inquietud de verse aislado en la noche de San Francisco, de ver cómo se juega con las sombras para indicar la cercanía del mal, la inexorabilidad de la captura. Yo creo que todo eso, gracias a la fotografía de la película, está muy bien logrado. Y luego tiene, yo creo que muy buen ritmo. Apenas entra el director en valorar por qué o por qué no están aquí estas formas vegetales que nos invaden. De entrada sabemos que están y que nos quieren conquistar. Desde el punto de vista, digamos, de cuál es lo que nos transmite la película, a mí también me llamó la atención lo que ha comentado Pedro de ese final en el que es la derrota final, hemos sido conquistados, ya no hay solución. Pero yo la veo una lectura un poquito complementaria, porque a mí al menos me parece, no sé si compartís esa visión, que el grupo protagonista de la película es un grupo un poco progre de los años 70, ¿no? Porque, digamos, Donald Sutherland... No excesivamente, tampoco te pases. Un tanto hippie. Mira, Donald Sutherland le hace en un momento una observación a la chica, a Brooke Adams, sobre por qué y por qué no se puede haber hecho, digamos, haya cambiado de carácter su novio, ¿no? Que le dice que a lo mejor es que ha cambiado y se ha hecho de derechas, ¿no? Luego, en Jeff Goldblum, que por cierto es uno de sus primeros papeles, un papel muy bueno, como todos los suyos. Jeff Goldblum es el típico conspiranoico de izquierdas que ve el sistema persiguiéndole y como causa de todos sus males. Y luego Leonard Nimoy, hasta en su vestimenta, va vestido de gurú intelectual progre de los 70, ¿no? Entonces, a mí me resulta sencillo imaginarme a este pequeño grupo imaginando el mito del progreso, el mundo en que vivimos es mejor que todos los anteriores y peor que todos los que están por venir, y encontrarse de la noche a la mañana con que una especie de vegetal, que no sabemos muy bien por qué, viene, nos conquista, no podemos detenerla, y en lo que parece ser una infección muy rápida, porque la película yo creo que transcurre en 24 horas, 48 horas. El momento de dormir es el momento de morir, y nos han conquistado. Entonces, bueno, quizá aquí en esta distopía, respecto a otras, hay que ver quiénes son los malos. Yo creo que aquí los malos aparentemente son... están indeterminados, no se sabe muy bien a qué obedece esta conquista, si es una mera necesidad de supervivencia de un organismo extraterrestre como en Matrix, o tienen alguna otra finalidad. Pero lo que es cierto es que parece que los últimos héroes son un grupo que tiene una cierta connotación de izquierdas, o al menos a mí me ha parecido vérsela, ¿no? No sé si es esforzar mucho la cosa, pero así me pareció. Por lo demás, la película me parece muy entretenida y sobre todo que, por no entrar en mayores valoraciones, por no intentar ser demasiado explícita en lo que quiere decir, entra en el argumento y enseguida nos conquista. Hay un par de escenas realmente muy bien manejadas por el director. Cuando van en el coche empiezan a comentar Donald Sutherland y Brooke Adams lo que está pasando, que si se están perdiendo la humanidad de ciertas personas de su entorno, y cómo maneja el director, va enfocando a personas de la calle, nos transmite la inquietud de serán o no serán personas normales o serán personas ya reconvertidas en vegetales. Yo creo que está muy bien hecha. Una película muy buena. Y cerramos esta primera ronda con Benigno. ¿Qué destacarías de esta película o qué lectura harías de ella aplicada al asunto que hoy nos ocupa? Yo me he fijado en dos rasgos de la película. En primer lugar, que se mandan al psiquiatra a los buenos. Es decir, va apareciendo estos clones sin alma y sin sentimientos y a todo el mundo le parece gente normal. En cambio, cuando aparece el psiquiatra, a quien aconseja llevar a que sea analizado es a la chica Elizabeth. Es decir, que eso está pasando hoy día. La gente que defiende cosas de sentido común, pues que un hombre es un hombre, que una mujer es una mujer, que la sexualidad tiene un sentido, que no se puede matar niños, es a los que se dice qué bichos son más raros. Convendrá que alguien analice qué les pasa, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece bastante profética. Y creo que nos puede servir a nosotros también para reflexionar sobre estas cosas, ¿no? No siempre lo mayoritario, lo que se lleva, lo que avala el poder público, lo que apoya la ciencia, es de verdad lo normal. A lo mejor resulta que lo normal es lo minoritario, lo despreciado por ciertas tecnologías oficiales, por los políticos dominantes, pero que eso es que se adecua a la naturaleza humana y al sentido común. En segundo lugar,
la película acaba mal y sorprende que acabe mal, lo ha comentado Pedro y lo ha comentado Carmelo, pero yo creo que acaba mal, lo digo por comparación con la historia de la humanidad, porque el enemigo no tiene alma, el enemigo es esa espora difusa, ¿no? En cambio, en la historia humana es una lucha entre el bien y el mal que pasa por los corazones de los hombres. Y por lo tanto, el bando de los malos, por simplificar, también tiene dentro esa misma lucha. El malo en la historia, por ejemplo, de nuestra ingeniería social en España en estos momentos, no es una entidad sin cerebro, difusa y puramente bioquímica. Son seres humanos, con corazón, con experiencia, con dolor, con capacidad de convertirse, de reconocer sus errores. Por lo menos esa posibilidad existe. Y por eso la historia humana está siempre mucho más abierta que esa especie de determinismo pesimista con el que acaba la película. Y el tercer rasgo que me gustaría resaltar es cómo en las escenas de la película en que se logra paralizar, o por lo menos retrasar en el tiempo, un proceso de conversión en el clon vegetal, es cuando aparece un amigo y te salva. Empieza el proceso, tú te estás durmiendo, ya los hilillos esos de la ameba vegetal van entrando por ti, y aparece un amigo y te agita y te salva. En la historia de la humanidad pasa un poco lo mismo. Todos podemos adormecernos, entontecernos, ser vanidosos, dejarnos engañar, y habitualmente es un amigo, alguien quien te quiere, tu padre, tu madre, un amigo, un hermano, quien te agita un poco, como hace este programa con nuestros televidentes, ¿no? Los agitamos también para que piensen, para que reflexionen. Ese agitar a los demás para ayudarles a ser buenos, a que no se adormezcan, creo que es una de las funciones sociales de más relieve que se pueden hacer en la sociedad actual, especialmente cuando hablamos del adormecimiento ideológico por las teorías de lo políticamente correcto que se venden como normales hoy día, cuando de hecho van contra el más elemental sentido común en la interpretación de lo que es la naturaleza humana y de cómo el hombre puede ser feliz. Porque siendo un vegetal sin emociones ni sentimientos no se es feliz. Una de las cosas, junto con estas que tú has señalado, que están muy bien vistas en esta lectura, digamos, simbólica de la película, que a mí más me impresiona de la película y que me parecen muy reales, es esa especie como de inteligencia anulada y a su vez suplantada por una inteligencia monstruosa, ¿no? Que de alguna manera une y homogeneiza a todos los que han sido poseídos, ¿no? por esta espora o ameba o como sea extraterrestre, ¿no? Es una cosa que me llama mucho la atención porque yo creo que también eso es un rasgo de la ingeniería social, es decir, la ingeniería social cómo destruye la personalidad, esa infinita variedad humana, ¿no? y la uniformiza, ¿eh? Y cómo la ideología corroe los sentimientos de las personas, las pasiones de las personas, las ideas de las personas, la singularidad de las personas, ¿no? Esto es algo verdaderamente escalofriante y monstruoso. Bueno, aunque nos queda poco tiempo para este primer bloque, vamos a meternos ya en harina y vamos a pedirle a María Cárcava que nos presente el primero de los dos puntos que van a componer nuestro programa de hoy. Pues vamos a ellos. Nunca dos legislaturas habían dado para tanto. Desde que el Partido Socialista accediera al poder en 2004, no ha titubeado nunca en la ejecución de una hoja de ruta perfectamente calculada. Zapatero se lo anunciaba así a su escritor palaciego Suso de Toro en una frase sobrecogedora. Si hay algo que caracteriza esta etapa de gobierno es que hay un proyecto de alcance en valores culturales y por tanto ideológicos que pueden definir la identidad social e histórica de la España moderna por mucho tiempo. Si alguno de ustedes desde casa no tiene aún claro qué es eso de la ingeniería social o en qué consiste, bastará que recuerde algunas de las leyes más características del zapaterismo para hacerse una idea. En 2004 se aprobaba la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que por cierto no ha logrado disminuir ni un ápice el mal que pretendía combatir. Un año después se reformaba la institución matrimonial para dar cabida al matrimonio homosexual con adopción. También en 2005 se dio luz verde al divorcio exprés. En 2006 la fecundación asistida sin limitaciones era un hecho consumado, al igual que la imposición de la asignatura de educación para la ciudadanía. En 2007 entraba en vigor la Ley de Memoria Histórica, la Ley de Identidad Sexual, que posibilitaba el cambio de sexo en el registro civil sin tener en cuenta más consideraciones que la voluntad del sujeto demandante y se rebajaba la edad de emancipación sexual a los 14 años. Tan colosal obra de ingeniería social se coronaba con la reforma de la Ley del Aborto. Y eso que el adelanto electoral y la crisis económica han impedido que el Ejecutivo socialista sacase adelante otras iniciativas que habían sido calificadas de prioridades legislativas, tales
como la llamada cínicamente Ley de Libertad Religiosa, la Ley de Eutanasia o la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, inspirada en la ideología de género. Ahora bien, no hemos de creer que el culpable de todos los males es exclusivamente el Partido Socialista. Así, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, las clínicas abortivas privadas han sido generosamente sufragadas con fondos públicos. En la Generalitat Valenciana se llegó a ofrecer a través del Carné Joven un descuento a todas aquellas mujeres que quisieran abortar. Volviendo a la Comunidad de Madrid, sepan que también se erigió como la segunda comunidad autónoma tras Andalucía en financiar las operaciones de cambio de sexo, iniciativa que, por cierto, secundó también la Junta de Castilla y León, que también ha promovido campañas contra lo que los ingenieros sociales llaman juguetes sexistas. Es decir, el mal de la ingeniería social se esparce y contamina por igual a personas y partidos, a diestra y siniestra, como lo hacían las esporas alienígenas de la invasión de los ultracuerpos. Esta tarde les preguntamos a nuestros invitados cómo explican esta plaga de ingeniería social que nos ha sacudido durante los últimos años. ¿Creen que existe un antídoto y, de ser así, cuál es? Benigno, vamos a empezar contigo. El antídoto es descubrir el valor de la persona, sin duda ninguna. La ingeniería social es posible en un contexto cultural en el que concurren tres circunstancias, en mi opinión, al menos, ¿no? En primer lugar, un ateísmo bastante presente. Para creer que uno puede tener un modelo de cómo debe ser la sociedad y la persona, para ser tan imbécil de creer eso, que uno puede tener un modelo de mundo y de persona, hay que haber excluido a Dios y la creación. Por lo tanto, solo en un contexto cultural ateo es planteable que alguien se considere capaz de definir un modelo de ser humano y de sociedad. La segunda característica que lo hace posible es que la sociedad se deje. Y una sociedad se deja manipular en su propia concepción de la persona, en nuestros sentimientos, en cómo nos vemos a nosotros mismos, cuando no tiene ideas claras sobre el ser humano. Solo la crisis irracional de la modernidad, que lleva a perder el concepto de naturaleza humana, a no reflexionar sobre qué somos, a perder la conciencia de que en el origen de las cosas está la razón creadora y no la irracionalidad de la evolución bioquímica del carbono, provoca el vacío intelectual en el que pequeños diosecillos armados del poder o de una televisión o de un periódico pueden intentar convencernos de cómo debemos ser, de cómo vamos a llegar a ser felices. Y en tercer lugar, es posible que se planteen estos proyectos de ingeniería social cuando el poder político asume vanidosamente la capacidad, o sea, autoatribuye la potestad de definir a las propias personas. Creíamos que la modernidad consistía, entre otras cosas, en sacar el poder de las opciones religiosas, de la sexualidad, de la cama de la gente. Los ingenieros sociales vuelven a meterse en la intimidad del hogar y de la cama de las personas para intentar explicarnos cómo debemos comportarnos. Por eso intentan configurar la mentalidad de nuestros hijos en la escuela, educar sexualmente desde el poder a los menores de edad, definir cómo debe ser la vida religiosa en su proyección pública de las personas, etc. Por lo tanto, la manera de rebelarse contra esto es volver a la naturalidad de la persona, al convencimiento de que los seres humanos consistimos en algo y podemos conocer en qué consistimos, qué somos. Por lo tanto, podemos conocer objetivamente y comunicar a los demás qué nos hace buenos y qué nos hace malos. Y que eso nos aboca a un proyecto de libertad, porque podemos apostar por ser buenos o malos. Y que eso no nos lo dice nadie desde fuera. Lo aprendemos observándonos a nosotros mismos, observando al ser humano. Y luego enamorándonos de la libertad. La ingeniería social es fruto también de la pérdida del amor a la libertad que caracteriza al mundo moderno. El mundo moderno se llena la boca con la palabra razón, pero no afronta razonablemente el conocimiento de la realidad de las cosas. El mundo moderno se llena la boca con la palabra libertad, pero solo valora el libertinaje, la mera no coacción para hacer lo que se quiera, no la libertad como compromiso con el bien posible de que somos capaces. Por lo tanto, hay que volver al humanismo clásico, al humanismo cristiano. Hay que reforzar de nuevo la autopercepción de las personas sobre su dignidad. Dicho en términos de teoría política, y concluyo, el gran mito del liberalismo contemporáneo, liberalismo, radicalismo, según hablemos en Estados Unidos aquí, es la sociedad constituida sobre un ciudadano anónimo sin circunstancias, que decide el régimen político en consenso con otros ciudadanos que no tienen tradición, ni ideas, ni circunstancias. La teoría de Rawls sobre el origen de la sociedad liberal. Al revés, todos los ciudadanos tenemos circunstancias, tenemos una tradición, somos hijos de una familia, pertenecemos a una cultura, hemos mamado una religión. Y por lo tanto ese ciudadano abstracto, cibernético, sin circunstancias no existe. La sociedad hay que construirla con las personas reales. Y el poder político que no respeta a las personas reales, con sus tradiciones culturales, familiares, religiosas, sus condicionamientos, sus vicios y sus virtudes, es un Estado totalitario aunque tenga una apariencia formal democrática.
Así es, en efecto. Estamos total y absolutamente de acuerdo. En un minuto estamos nuevamente con todos ustedes. Muy buenas tardes otra vez. Aquí estamos con ustedes en Lágrimas en la Lluvia hablando de ingeniería social. Casi ya con esta, bueno, y sin casi, con esta legislatura expirada en la que ciertamente, al igual que en la anterior, se han hecho grandísimos progresos, valga la ironía, en la destrucción, en la devastación social. Me había pedido la palabra Carmelo López Arias. Sí, porque bueno, María nos preguntaba que cómo ha sido posible todo este amplio elenco de leyes destructivas que ha puesto en marcha el gobierno socialista en estos últimos 8 años. Y bueno, Benigno lo ha dicho muy bien, ha señalado una serie de razones y creo que todas ellas reconducen a un punto. Por ejemplo, cuando hablaba Benigno del ateísmo generalizado, hablaba de la ruptura del orden natural y hablaba últimamente de la religión como algo que hemos heredado, hemos recibido colectivamente, independientemente de la posición de cada cual, y que alguien ha ido a destruirlo, a destruir esas tres cosas, a destruir la idea de Dios, la idea de orden natural y la idea de religión. Entonces tenemos que pensar quién lo ha hecho, y si estamos hablando de legislaciones y de legislaturas, el nombre que nos sale es José Luis Rodríguez Zapatero. Y bueno, aparte de que esto tenga una crítica meramente coyuntural y partidista, es importante pensar qué mentalidad ha tenido Zapatero para llevar a cabo todo este tipo de reformas sociales, la mayoría de las cuales, por cierto, no está muy claro que se vayan a tocar después de su mandato. Bueno, yo creo que más bien parece más bien claro que no van a ser tocadas, ¿no? De algunas sabemos que va a ser retocada, mínimamente, el resto no hay noticia. Pero bueno, Zapatero ha hecho varias declaraciones muy específicas sobre su forma de pensar en esas materias a lo largo de sus 8 años, pero hay dos especialmente llamativas por su carácter específicamente anticristiano. Una de ellas es aquella famosa expresión suya de que no es que la verdad nos haga libres, sino que la libertad nos hace verdaderos. Yo creo que hay pocos políticos en el mundo occidental que se atrevan a desmentir a Jesucristo de una forma tan radical, independientemente de que muchos lo piensen, pero que se atrevan a decirlo de esa forma no es muy común. Y tiene que ver con el concepto de la libertad que tiene Zapatero, que es la antítesis del que glosaba Benigno. Y luego, por ejemplo, otra mención específicamente anticristiana de Zapatero, cuando en una entrevista que concedió en torno a algunas de las reformas que ha hecho en la línea de la ideología de género, hizo más de una referencia a los 2000 años de opresión que habían padecido las mujeres, ¿no? 2000 años. Justo 2000, ¿no? Justo 2000. Las mujeres de Babilonia eran absolutamente felices, las mujeres precolombinas también, ahí no sé por qué habla de 2000 años, ¿no? Pero lo eran hasta hace 500. Y las asiáticas y japonesas ya lo siguen siendo porque el cristianismo allí nunca ha imperado. Ni siquiera ha imperado en Occidente hasta hace 1700 años, ¿no? Se olvidó del edicto de Milán Zapatero. Es decir, que hemos tenido un presidente del gobierno cuya labor social ha sido explícitamente anticristiana, no en las formas, por lo que tú comentabas, Juan Manuel, al inicio del programa, de que ahora ya no se ataca directamente, sino se ataca civilinamente, pero él ha atacado en lo que es la Constitución social. Decía Roger Garaudy, el que fuera histórico dirigente del Partido Comunista francés, él se refería al comunismo, pero realmente vale igual para el socialismo y para esta forma de ingeniería social que estamos comentando. Decía que no es que el comunismo fuera necesario para acabar con los vínculos religiosos, sino, quiero decir lo contrario, que no es que hubiera que acabar con los vínculos religiosos para implantar el comunismo, sino que había que implantar el comunismo para acabar con los vínculos religiosos. En ese proyecto estamos. Esta labor de ingeniería social que ha puesto en marcha el PSOE de Zapatero no ataca frontalmente a la religión, aunque está empezando a hacerlo en los últimos 2 años, ha habido casos claros. Incluso hasta ha cerrado una basílica con el Papa en España, ¿no? Como ocurrió con el Valle de los Caídos. Pero lo cierto es que han ido a arrancar los vínculos sociales de las personas y en particular de la juventud a través de reformas sociales. Yo creo que ese es el gran sentido de su labor de ingeniería social. Claro, cuando mencionabas estas frases, que son frases hechas o pronunciadas con gran cálculo y malignidad, ¿no? Porque evidentemente esa de
que la libertad nos hace verdaderos. Otra todavía más escalofriante, que está en el mismo libro que citaba María, un libro infecto hagiográfico, en el que él decía que a medida que reflexionaba consideraba que el único ser digno de adoración es el hombre. Esto es una frase ya directamente, en fin, olorosa a azufre, ¿no? Yo creo que estas son frases que, viendo luego a él en su necedad cotidiana, digámoslo así, ¿no? en su desempeño inepto, diario, uno piensa que verdaderamente estas son frases que están hechas en algún think tank, ¿no? O sea, no se le han ocurrido a él esa no, mañana, porque son frases obviamente. que al que no es católico le pasan inadvertidas, pero al católico, sobre todo al católico formado, cuando alguien te dice que considera que el único ser digno de adoración es el hombre, pues claro, inmediatamente se te enciende la luz, ¿no? Porque te das cuenta de lo que está hablando, ¿no? Está hablando de lo que el catecismo llamaba la religión del anticristo, ¿no? Entonces, verdaderamente creo que hay algo calculado, y me temo que desde instancias superiores a él. Pedro. Pues siguiendo con la frase famosa de Zapatero de la libertad nos hará verdaderos, yo creo que la excusa intelectual nace de un filósofo, creo que irlandés, Philippe Petit, que nos lo trajo Zapatero a España durante su primera legislatura a que le hiciese un examen a su gobierno. Entonces Petit es uno de los abanderados... Petit, que por hacer el juego de palabras con su apellido hay que decir para todo esto que es un filósofo petit, o sea, que es un filósofo de segunda o tercera fila, vamos. No, yo he tenido que leerlo para la tesis en Derecho que estoy haciendo, y es un filósofo que llama la atención porque es la nimiedad absoluta. Se pierde en disquisiciones sobre la organización del Estado, las comisiones parlamentarias y demás cosas. Bueno, pues Petit es uno de los abanderados del movimiento llamado del republicanismo cívico, que en España tiene 3 o 4 representantes también, no muy conocidos. Y una de las aportaciones de Petit es la teoría de la no dominación. Según Petit, todos estamos sujetos a dominaciones externas. Una de ellas la religión, pero también los centros de poder, como las empresas, los lobbies y similares. Entonces, la labor de un gobierno que sea partidario de esta doctrina del republicanismo cívico es acabar con las dominaciones y llevarnos a una situación de no dominación, donde todos los ciudadanos seamos nosotros mismos, donde seamos libres para ser verdaderos. Entonces, en esta situación es donde se dará la democracia deliberativa, que es otro término también empleado por Zapatero, sacado por algún think tank, donde todos discutiremos por orden y durante muchísimo tiempo, estilo 15M, sobre unos temas, y acabaremos llegando a la verdad, a la ley, que será la expresión de la justicia completa, porque habrá sido adoptada por mayoría y por hombres absolutamente libres. Sí, lo que pasa que, bueno, en fin, eso, amén de irrealizable, ¿no? Amén de irrealizable, es un completo disparate, que tampoco creo que él pudiera concebir llegar a hacer algo semejante, ¿no? No veo la posibilidad de... Porque luego también hay, vamos a ver, este filósofo que mencionabas tú, el Petit, a quien yo también he leído, yo sería más severo que tú. A mí me parece un personaje absolutamente intrascendente, banal. Todo lo que dice no dejan de ser esos pronunciamientos del pensamiento líquido, ¿no? Es muy perogrullesco. Sí, todo es, sí, efectivamente, se mueve entre la perogrullada y una especie como de voluntarismo extraño, ¿no? O de utopismo de lo cotidiano, que verdaderamente es bastante infecto e inconsistente, ¿no? Y yo creo que todas esas... Yo creo que es algo más, si me permites. No, por supuesto, no, pero vamos, que te quiero decir que no veo en ello una consistencia mínima, ¿no? Pero adelante, por favor. Hombre, yo creo que las circunstancias a las que hemos llegado no es solamente Zapatero, es decir, que en primer lugar yo creo que tenemos un pensamiento hegemónico en España de izquierdas, e incluyo en ello a la derecha, sin ningún problema. Y cuando digo pensamiento de izquierda lo digo en el sentido más radical, en el sentido marxista de la expresión. En el mundo no hay que pensarlo, hay que transformarlo. Es decir, que
partimos de una visión del mundo en donde no se puede comprender la realidad, sino que es todo transformación. Y de nosotros depende el hacer la sociedad, de nosotros depende en construirnos a nosotros mismos, de ahí la libertad nos hará verdaderos, etcétera, etcétera. Y esa transformación, que es radical, que es en definitiva a partir de cero, revolucionaria, transformar la sociedad, consiste en acabar con la civilización que conocemos, que es la civilización occidental, y cambiarla por la de ellos. Pero con una finalidad fundamental, que es el poder. No nos olvidemos de eso. Aquí de lo que se trata es de ideología política y es del poder. Lo demás le tiene sin cuidado. Es decir, no es que crean en una vaina como la de la película, porque, sino sencillamente creen en el poder. La vaina les sirve para controlar. Entonces, ¿cuál es el acierto de Petit? Si me permites un segundo, aparte de buscar el poder, creo que buscan la perdición de la gente, creo que buscan la destrucción de la gente. Porque quieren que piensen como ellos, porque quieren que el poder se consiga más fácilmente si piensan como ellos. Y de alguna forma el pensamiento único, como en esa película, el pensamiento unidimensional que tú decías anteriormente, hace que sea el poder para ellos. Mira, por ejemplo, en el caso de Petit hay una virtualidad de Petit que es para lo que les sirve, no tanto para reivindicar el republicanismo cívico perdidos en una especie de ausencia de ideología en la izquierda, sino porque Petit, cuando hace referencia a la no dominación, se refiere a las relaciones microsociales, se refiere al padre sobre el hijo, se refiere al maestro sobre el pupilo y sobre todo se refiere al marido sobre la mujer y al hombre sobre la mujer. Bueno, él no lo enuncia, pero lo deducimos nosotros. Lo enuncia. En su libro El republicanismo cívico lo enuncia y en sus posteriores libros. En mi libro La ideología invisible hay un capítulo dedicado a ese tema. ¿Y eso qué significa? En el fondo no significa otra cosa más que de nuevo el totalitarismo, de nuevo el estatismo. Es decir, es el Estado quien garantiza que no haya no dominación. Es la ley quien construye la libertad. Es que esto es una sociedad desvertebrada totalmente, claro, donde las relaciones de autoridad natural se disuelven y por lo tanto esa masa amorfa necesita tener un poder. Claro. Es como dice el inefable Peces Barba, es la ley quien nos configura como personas. El derecho. Frase grandiosa, ¿eh? Frase grandiosa. Es decir, por lo tanto, de lo que se trata es de un nuevo estatismo, del nuevo poder totalitario. Bueno, ese es el gran problema. Bueno, es que, si me permites, la ingeniería social no nace con Zapatero, ni nace con Petit, ni con esta socialdemocracia. No, luego hablaremos de con quién nace, por supuesto. Pero tú decías, sino que María, viene de la época de la Revolución Francesa. Déjame siquiera apuntarlo. Sí, claro. No, te lo dejo apuntar. María hablaba de una segunda pregunta que era ¿y qué solución hay a eso? Bueno, pues si el problema está en que han conseguido volver al totalitarismo a través de la cama, de la relación más íntima de las personas, o de la relación del padre y el hijo, yo creo que la solución no es una solución política tanto como una solución de realidades. ¿Cuál es la realidad más importante? El amor. Es decir, hay que volver al sentido del amor. Y a través del sexo, probablemente, aunque parezca, porque toda la ideología en la que han hecho hincapié es la ideología de género. Y la única forma de combatir eso es recuperar el sentido pristino del sexo. Es decir, sexo como se care, como cosa de dos, no como puro placer. Y como cosa que conlleva en su utilización responsabilidad. Y como cosa que conlleva en su sentido amor. Eso es la única solución por la que yo veo. En definitiva, un final feliz de Hollywood. Mira, esto que mencionas me recuerda una cosa que dijo aquí Javier Paredes en un programa que hicimos dedicado a Juan Pablo II. Y estábamos hablando del concilio y del modernismo que se trata de infiltrar en la Iglesia, ¿no? Y Javier Paredes hacía una observación muy inteligente. Durante décadas el modernismo trata de dinamitar los cimientos de la Iglesia, pues infiltrando teorías teológicas heterodoxas. Pero claro, esto al fiel de a pie, pues como que le llegaba el teólogo modernista diciéndole no, que Cristo no va a volver, que Cristo ya no va a volver nunca. Entonces, pues el fiel de a pie decía, bueno, pues no sé, hombre, es que esas son cosas tan complicadas. Pero de repente el modernista tuvo un hallazgo genial, y es que le dijo, no, oye, tú puedes meterte en la cama con más personas, oye, o tú puedes no tener hijos, o tú puedes... Y ahí ya de repente el fiel dijo, uy, esto me interesa. Y ahí fue cuando verdaderamente se coló el veneno, ¿no? O sea que esa utilización, digamos, al final del instinto más primario y también del deseo afectivo y de la necesidad afectiva más fuerte y elemental que existe en el ser humano es inteligente, ¿no? Sí, dos o tres cositas. Habéis hablado de José Luis Rodríguez Zapatero. Yo creo que podemos dar un dato sobre él
que en el fondo extrapolado es el mismo dato que podríamos dar sobre la época moderna. Zapatero lleva 8 años de una campaña de laicismo activo y su mandato acaba con 1,5 millones de jóvenes de rodillas al lado de un anciano de 84 años adorando la Eucaristía en España con la colaboración del gobierno de Zapatero. Bien, los empeños de erradicar lo natural tienen éxito hasta cierto punto. Y yo creo que la historia de la humanidad nos está demostrando a gran escala temporal y planetaria un poco lo mismo. En segundo lugar, en la película, volviendo a la invasión de los ultracuerpos, si os habéis fijado, no aparece ninguna familia. Todos los personajes son solitarios. Lo más que aparece son 2 novios conviviendo, ¿no? ¿Es posible esa invasión de los ultracuerpos cuando no hay familia? Si viviésemos en familia nos despertaríamos más fácilmente unos a otros y evitaríamos que las vainas nos coman, ¿no? Digo esto porque al final, y estáis hablando de amor, de sexo, de familia, la familia es probablemente la gran solución de nuestros principales problemas. Por eso también esa obsesión de todos los ingenieros sociales, bajo el signo de la esvástica, de la hoz y del martillo o del género, me da lo mismo, de acabar con la familia. La familia nos arraiga, la familia nos humaniza, la familia transmite la sabiduría sobre la persona, la familia da sentido a la sexualidad, la familia encarna el amor espontáneo. Por lo tanto, en la familia, en su fortalecimiento, en la apuesta por ella, están muchas de las claves de reconstruir una sociedad humana. En la Iglesia, Juan Pablo II insistía mucho en ese concepto de la familia como parroquia doméstica, los miembros de la familia como domestici Dei, como familiares de Dios, la familia como educadora. En la sociedad nos defendemos básicamente frente a la intromisión totalitaria del Estado cuando en la familia se transmite una visión de la persona, cuando frente al intento de ideologizar desde la escuela o los medios de comunicación damos a los chicos criterio, cuando les enseñamos qué está bien y qué está mal, qué cosas merecen la pena y cuáles no merecen la pena, cuando les enseñamos a valorarse a sí mismos. Por lo tanto, la familia, su fuerza, su carácter inatacable en la práctica es uno de los elementos de esperanza más potentes y creo que es también una de las respuestas a la pregunta que nos planteaba María. ¿Qué hacer para evitar esto? Entre otras cosas, apostar y tomarse muy serio a la familia. Bueno, y de hecho es que todas las medidas legislativas que se han promulgado a lo largo de estas últimas legislaturas, su destinatario fundamental era la familia, ¿no? De eso va ese libro mío que mencionaste antes. De que en lo volvemos a recomendar, Familia, es. Los deberes que no tuvimos, no se los pierdan, por favor, nuestros espectadores. Pero es verdad. El fondo de todas estas leyes estaba destruir la familia porque es imprescindible para que tenga éxito un proyecto de ingeniería social. Y en el pensamiento de Petit, como decía Jesús, en ese intento de destruir las formas de autoridad natural, al final el objetivo siempre es la familia, porque la familia es el cobijo frente a la intemperie, la familia es el paraguas frente a toda esa alfalfa ideológica que nos están inyectando en vena, ¿no? Y es lo que se está salvando a este país de la gran crisis en la que estamos viviendo. y en circunstancias, efectivamente, como las actuales. Y a ver si el PP se entera. Y a ver si el Partido Popular... Que necesitamos familia, de verdad, sin tonterías. Sí, Carmelo. Es que la familia es sin duda el último reducto, pero eso también nos debe hacer pensar que si es el último reducto es porque han caído todas las trincheras anteriores. Entonces, en ese sentido, sí, yo comparto evidentemente que el amor, y sobre todo el amor familiar, y el amor tal como se genera y se hace crecer en la familia, es la base de la recuperación. Sin eso no va a haber nada porque va a ser a través de la familia de cómo se vuelva a reconstruir la sociedad. Pero es que esa reacción que va a tener su núcleo en las familias tiene que tener una traducción política, porque la política de ingeniería social no se va a detener en la familia. No va a conseguir destruirla del todo porque, como veremos probablemente después, cuando examinemos las causas filosóficas e ideológicas del ingenierismo social y qué es lo que pretende destruir, la familia lo que hace es completar todo lo que el individuo es y todo lo que el individuo quiere. Pero hay que hacer un salto a la política en el cual todos los criterios en los que se basa la ingeniería social sean contrarrestados. Porque si nos quedamos exclusivamente en defender el último reducto, vamos a caer. Va a caer la familia. De hecho, legalmente no existe. El matrimonio legalmente no existe ya desde la equiparación con uniones homosexuales, pero hay que pensar que la familia ha sufrido un asalto continuado desde los años 70.
antes y después de la reforma constitucional, y muchas cosas en nombre de los derechos fijados en la Constitución. Es decir, que no es una cosa nueva, Zapatero lo ha llevado a su extremo, pero lo ha llevado a su extremo sobre una familia ya destruida por el divorcio, que no había traído el PSOE, sino la UCD, sobre una serie de reformas del Código Civil que tendían a destruir la constitución natural de la familia, la relación de autoridad entre padres e hijos, las mismas relaciones matrimoniales. Es decir, que el proceso es largo y es político. Y yo, lo único en lo que quisiera matizar, yo no creo que todo esto dependa exclusivamente de la pasión del poder, de quien lo detenta. Porque muchas de las personas que están poniendo en marcha este tipo de reformas saben que su poder es caduco. Evidentemente les puede gustar mandar mucho y que se haga lo que ellos quieren, que es lo que al fin y al cabo es con natural al que tiene poder y ha existido a lo largo de toda la historia. Pero Zapatero sabe que tenía sus días contados. No hay ningún gobernante en la Europa occidental que haya durado más de 12 o 13 años. Probablemente Felipe González es el que más tiempo ha estado en el poder. Yo creo que hay algo más. Hay un deseo de transformar la sociedad en un sentido ideologizado, en última instancia anticristiano, y del cual el deseo de poder, de mandar y de controlar es adjetivo. Lo fundamental es el deseo de cambiar y de destruir. O sea, hay algo, digamos, completamente antidivino en lo que está haciendo este tipo de actitudes, que no son solo de la izquierda, como hemos dicho, también de la derecha. Yo comparto contigo ese apetito de destrucción, ese apetito de perdición, digamos, ¿no? de ver devastada, digamos, una comunidad humana. No se explica mediante la pura avaricia o ansia de poder, ¿no? Por esta banda me pedís la mano tanto Jesús como Pedro. Primero Jesús, después Pedro. Bueno, yo creo que la ideología es la cuestión de la ingeniería social, es decir, la ideología política. Y la ideología política, no nos olvidemos, es un instrumento para conquistar el poder, para mantenerlo, para conservarlo, ¿eh? Lo que pasa es que la ideología política es un sustituto de la religión, es decir, es una Weltanschauung, una cosmovisión, algo que llena a la totalidad de la persona y que por tanto se convierte en una especie como de mito religioso. Es una idolatría, un sucedáneo religioso. Pero que se basa en que todo es política y que no hay más realidad que la historia. Es un poco la consecuencia de la modernidad. No vamos a entrar ahora en disquisiciones filosóficas que todos conocemos. Pero de alguna manera no te salgas de que en última instancia un proceso de ingeniería social es un proceso político y por tanto de poder. Porque es que si no, es decir, es evidente que la destrucción de la sociedad española pasa por la destrucción de la cultura cristiana. Como decía Antonio Gramsci, en Italia el senso comune cristiano, porque al fin y al cabo es lo que manda, ¿eh? Aquí es exactamente igual que en Italia, ¿eh? Y el gran teórico de la revolución cultural, desde la revolución de abajo, etcétera, comunista, el eurocomunismo era de Antonio Gramsci, ¿no? Que es el modelo al fin y al cabo a seguir. Bueno, de acuerdo, pero es que es la religión en sentido genérico, porque es al fin y al cabo un sustituto de la religión. En otros sitios será otro tipo de religión. Por ejemplo, en el maoísmo lucha ferozmente contra Confucio. El gran terror de Mao era Confucio. Es decir, no, eso no es el cristianismo, ¿eh? Es decir, en definitiva, es una vuelta de tortilla, es el reverso del anverso, que es al fin y al cabo el mundo religioso fundamentalmente, porque es el opio fundamental del pueblo en el sentido marxista de la expresión. Pero yo sigo pensando que un proyecto de ingeniería social, que en mi opinión el que mejor la ha dibujado fue en su novela Orwell en 1984, empieza por eso, empieza por la ideología. E ideología es tanto esto como algo que no tiene tanta función de acabar con la religión como es el nacionalismo. El nacionalismo catalán, por ejemplo, es un proyecto de ingeniería social clarísimo, casi peor que el de Zapatero, que empieza además con los cánones clásicos de Orwell. Primero, el lenguaje, ¿eh? No hace mucho, hace un mes o algo así, se aprobó por parte de todos esa ley que contra las sentencias del Tribunal Supremo incidían en la inversión lingüística, etcétera. Empecemos por la lengua, cambiemos el sentido hasta de las palabras, etcétera. Es decir, que no solamente la ingeniería social es una cuestión de ataque al cristianismo, lo es en España y lo ha sido en el caso Zapatero, es mucho más que eso. Es un proyecto político e ideológico. Pedro. Pues permitidme, Jesús, Carmelo, que yo haga de hombre bueno y os ponga a los dos de acuerdo. Y citando al para mí siempre magnífico y profético Juan Donoso Cortés, cuando decía que todas las cuestiones políticas del tiempo son cuestiones teológicas secularizadas. Claro, sustituto de la religión, vale. Entonces, dicho lo cual,
pues que yo quiero abundar en lo que decía Carmelo de los ataques a la familia, que efectivamente se viven desde los años 70, incluso desde antes de la muerte de Franco. Y, por ejemplo, un amigo antes del verano pues ha tenido la desgracia de divorciarse y me contaba que estaba asombrado con que gracias al divorcio exprés de Zapatero, pues como por fortuna dentro de lo malo había acuerdo entre él y su exmujer, pues se presentaron con el convenio en el juzgado, vieron a la juez les preguntó a los dos si estaban de acuerdo, dijeron que sí, firmaron y se acabó el matrimonio, aunque hay dos niños pequeños. Entonces estamos en un momento en el que a un español le es más fácil divorciarse de su cónyuge y de su familia que, por ejemplo, cancelar un préstamo hipotecario en un banco, por supuesto, o despedir a un empleado en el caso de que tenga una empresa. O cambiar de compañía con el móvil. Pues cambiar de compañía por el móvil o conseguir cambiar de médico en la seguridad social. Entonces, este es el desprestigio que está sufriendo la familia desde hace, yo creo que 40 años. No, hombre, el matrimonio como institución jurídica ya no existe, evidentemente, ¿no? No existe en modo alguno. Benigno y Carmelo. El matrimonio en España, como en casi todo Occidente, es alegal. No ilegal, pero sí alegal. Es decir, el concepto de matrimonio, ese compromiso que hemos asumido yo con mi esposa, Juan Manuel recientemente, no está en ninguna ley. Es otra cosa. Lo hacemos fuera de la ley. Eso sí, seguimos haciéndolo con la misma convicción y pasión que mis abuelos y tatarabuelos. Digo esto porque la familia ha sido atacada en el siglo XX como nunca. Por las ideologías totalitarias, tanto el marxismo como el nazismo, por la ideología de género. La familia ha sufrido la mayor revolución sociológica de la historia, con el paso de la familia extensa rural a la familia nuclear en zonas urbanas, con la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, con la difusión de la anticoncepción, con la revolución sexual, y aquí sigue la familia. La familia tiene hoy día las crisis que tenemos los seres humanos de hoy. La familia tiene crisis de identidad porque los seres humanos tenemos una profunda crisis de identidad, pero ahí sigue, la inmensa mayoría de la gente sigue queriendo hacer familia. Lo que pasa es que muchas veces no se aclara sobre cómo hacerlo. Claro, pero lo intentan, lo tiene en el corazón. Cuando se hacen encuestas sobre usted tiene los hijos que desea, la inmensa mayoría de las mujeres europeas dicen que menos de los que desearían. Se dejan comer el coco luego por las dificultades laborales, de conciliación económicas, pero les gustaría tener niños como siempre han querido las mujeres. Por lo tanto, la familia está tan metida en la genética del ser humano que es indestructible, aunque se le puede hacer pasar malos ratos, que es lo que pasa hoy. En el tema de si detrás de todos estos proyectos de ingeniería social hay una mera voluntad de poder o algo más, yo creo que hay una voluntad de poder, pero que no es el poder de yo concreto, yo Rodríguez, yo Pérez mandar, que también un poquito, obviamente. Es el poder de la seducción del mal. El vacío religioso crea mucha soberbia intelectual. Las ideologías se convierten en verdaderas fes religiosas. Hay mucha gente que ha muerto en el siglo XX por defender el comunismo con la misma pasión y honestidad de corazón con que muchos mártires cristianos se dejaron comer por los leones. También ha habido mucho jeta que ha vivido del rollo comunista, pero hay mucha gente que de verdad creía que estaba trabajando por la felicidad del proletariado, por la justicia social. Era un error, pero que lo hacían. Hoy día pasa lo mismo. Hay mucha gente que trabaja a favor de los proyectos de ingeniería social porque tiene un inmenso error intelectual sobre la percepción de la realidad. Por eso yo creo que la formación, el acceso a la verdad, el conocimiento, la reflexión son fundamentales. Al final está esa idea que Benito XVI ha expresado muchas veces, ¿no? Que incluso aunque no dicha así, cuando estuvo hace unos meses en España para la Jornada Mundial de la Juventud la volvió a reflejar, ¿no? Hay dos visiones de la historia del ser humano y del mundo. Quienes creen que en el origen está el caos, que por lo tanto no hay sentido ni esperanza de futuro, que todo se crea en cada momento y punto, y quienes creemos que en el origen está la razón, que todo lo que sucede es razonable, que hay una esperanza y un sentido de futuro. Según veas las cosas de una manera o de otra, el mundo es distinto. Para quienes creemos que en el origen está la razón y que hay un sentido para la esperanza, la vida es ilusionante, la libertad es apasionante, dar vida es una cosa maravillosa. Para quienes no creen eso, poner con su pequeñito poder científico, tecnológico, político, un poco de orden en este caos puede ser muy ilusionante y se dejan seducir por ello. Hoy día todo el
cúmulo de intereses económicos, ideológicos, sanitarios, tecnológicos y políticos que apoyan la ideología de género como instrumento de control de la población en el mundo, ¿qué es? Es ideología, es dinero, es imperialismo económico, es eugenesia ideológica, hay de todo. Por tanto, hay poder y hay ideología al servicio del poder y poder al servicio de la ideología. Pero sobre todo hay un inmenso error de diagnóstico de lo que nos pasa. Y por eso yo creo que debates como los que posibilitan Lágrimas en la lluvia son muy interesantes porque nos ayuda a todos a aclararnos un poquito más. Y además de todo eso que decías que hay en toda esa política antinatalista, hay también odio al género humano. Claro. Ahí está la frase que dispongo, eterna enemistad entre tu descendencia y la suya. Ese es el gran misterio, Juan Manuel. Eso, cuidado, Yo entiendo a una mujer que aborta o que se plantea abortar. No puedo entender al señor que en frío dona millones de dólares para facilitar el aborto en el mundo. Hay odio, hay odio a la vida hay algo y a quien la da, ¿no? Hay algo y incomprensible. a quien la da o a quien la crea, ¿no? Que yo creo que eso... Sí. Es que sí, yo creo que estas cosas requieren una cierta lectura sobrenatural, ¿no? El luciferismo. No, hombre, vamos a ver, mira, hay una vocación irrefrenable en el ser humano, que es lo sobrenatural. Esa es una vocación irrefrenable. El ser humano, si se vacía de Dios, se tiene que llenar de contra Dios. Se tiene que llenar de algo sobrenatural que supla ese vacío de Dios, ¿no? Eso es así. Carmelo, cerramos contigo este bloque. Sí, pero no se puede llenar ese vacío, ¿no? Por eso yo creo que la ideología de género como una parte de la ingeniería social, y la ingeniería social, cualquier proyecto de ingeniería social en sí mismo, no es una alternativa. Realmente lo que ocurre es que tenemos el orden natural de las cosas y su corrupción. Y su corrupción siempre acaba pasando factura. Es muy interesante el dato que citaba Benigno, de lo del el número de hijos por mujer que desean tener las mujeres, porque hay una serie histórica que se empezó a hacer, creo que en Francia, en los años 60, que es muy indicativa al respecto. En los años 60, por ejemplo, antes de que se difundieran de forma masiva los anticonceptivos, se hizo una encuesta en la que se preguntaba a las mujeres cuántos hijos querían tener. Y creo que estaba en torno a 2,83 hijos por mujer. Y los que tenían en aquel momento era 2,6, 2,7. Es decir, prácticamente las mujeres tenían los hijos que querían tener. Esa serie histórica se ha continuado haciendo y hoy en Francia, en esa misma serie histórica, pero en todos los demás países de Europa, está en torno a 5 veces inferior el número de hijos que las mujeres tienen y los que quieren tener. Es decir, que la difusión de métodos anticonceptivos, de la universalización de la planificación general y demás, no ha repercutido en que las mujeres quieran los hijos que quieren tener. Quieren tener menos que antes, en torno a 2,3, creo que estaba la última dato que vi en una encuesta de este tipo, y bueno, ya sabemos cuáles son las cifras de relevo generacional, que son mínimas, ¿no? Y lo mismo pasa en lo que decía Benigno, de que al final la familia resiste. El otro día veía una estadística que decía que ahora, que estamos viviendo un auténtico boom de divorcios, ¿no? Las tasas de divorcio en matrimonios religiosos o civiles, es decir, allí donde hay un compromiso público, y con 3 hijos o más, son bastante similares, del mismo orden de magnitud que en los años 70. Que donde está habiendo la explosión de divorcios es en parejas de hecho, es decir, relaciones no formalizadas, y en matrimonios sin hijos, o con pocos hijos. Es decir, que al final la naturaleza sigue su curso, es decir, cuando las cosas son como deben ser, la familia resiste. Cuando la ideología de género, como expresión última o más reciente o más virulenta de la ingeniería social, hace su labor, lo que hace es destruir, pero no construye nada en su contra, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una clara, digamos, muestra de que hay cosas naturales y cosas antinaturales, y la naturaleza lo que hace es vengarse, no hay alternativa. Con esa idea nos quedamos y con ella cerramos nuestro bloque. En un minuto seguimos aquí con ustedes en Lágrimas en la lluvia. Muy buenas tardes otra vez. Estábamos hablando del proceso de ingeniería social que se ha desatado en España en los últimos años o décadas, pero naturalmente pensar que un proceso semejante está circunscrito a España o está circunscrito a esta época que nos ha tocado vivir sería ser
excesivamente ingenuos. Naturalmente esto tiene sus orígenes y son unos orígenes que se remontan en el tiempo. Ahora con nuestros 4 invitados vamos a tratar de profundizar, de indagar en esos orígenes. María Cárcava nos introduce en el asunto. Atribuir en exclusiva este proceso de ingeniería social a las ideologías de cuño izquierdista resultaría en exceso simplista, más allá de que sean las que con mayor entusiasmo hayan fomentado el proceso. Pero son muchos los países europeos gobernados por partidos de derechas donde leyes similares a las impulsadas por el gobierno de Zapatero han sido promulgadas. Para entender este proceso de ingeniería social deberíamos remontarnos al periodo de las revoluciones liberales que en su afán por dinamitar el orden social creado por el cristianismo ampararon la difusión de la masonería, cuya obsesión primordial fue siempre crear una moral alternativa. Con el tiempo, la masonería entendería que el mejor modo de lograr sus fines era lograr una síntesis entre el pensamiento liberal y la ideología socialdemócrata, cuyo resultado será la institucionalización de la revolución por vía democrática, sostenida, eso sí, por un sistema económico capitalista. Hace casi un siglo, Chesterton, analizando la obra de Aldous Huxley, Un mundo feliz, donde se nos describe una sociedad futura sometida a un feroz proceso de ingeniería social, escribía lo siguiente. Pero esta misma obra se está realizando en nuestro mundo. Son gente de otra clase quienes la llevan a cabo en una conspiración de cobardes. La actitud de esa gente hacia la familia y la tradición de sus virtudes cristianas es la de hombres que quieren herir, pero tienen miedo de dar el golpe. Están preparados para subvertir y minar siempre que no se los llame a combatir a cara descubierta. Nunca se dirá lo suficiente que lo que ha destruido a la familia en el mundo moderno ha sido el capitalismo. Sin duda podría haberlo hecho el comunismo si hubiera tenido una oportunidad fuera de esa tierra salvaje y semimongólica en la que florece actualmente. Pero en cuanto a lo que nos concierne, lo que ha destruido hogares, alentado divorcios y tratado las viejas virtudes domésticas cada vez con mayor desprecio, ha sido la época y el poder del capitalismo. Es el capitalismo el que ha provocado una lucha moral y una competencia comercial entre los sexos, el que ha destruido la influencia de los padres a favor de la del empresario, el que ha sacado a los hombres de sus casas a la busca de trabajo, el que los ha forzado a vivir cerca de sus fábricas o de sus empresas, en lugar de hacerlo cerca de sus familias, y sobre todo, el que ha alentado por razones comerciales un desfile de publicidad y chillonas novedades que es por naturaleza la muerte de todo lo que nuestras madres y nuestros padres llamaban dignidad y modestia. Hoy, ese proceso auspiciado por el capitalismo que denunciará Chesterton ya no necesita esconder su rostro para herir. Ahora puede combatir a cara descubierta, convertido en un nuevo orden mundial. Lo hace, por ejemplo, desde los organismos y conferencias internacionales, creando un espejismo de consenso universal sobre el antinatalismo o la ideología de género, que luego es, valga la ironía, religiosamente incorporado a las legislaciones nacionales. Lo hace a través de un control de la propaganda de los medios de comunicación, lo hace a través del adoctrinamiento en las escuelas. Nuestros invitados tienen la palabra. ¿Dónde debemos buscar el origen de este proceso de ingeniería social que ha cambiado por completo la faz de las sociedades occidentales? Carmelo, a ver, bueno, ¿que comulgas con este fragmento que hemos leído de Chesterton? Yo comulgo sustancialmente con la primera parte. Quizá discreparía con los análisis económicos de Chesterton, que creo que bueno, son muy matizables, ¿no? En cualquier caso, respecto a la pregunta que nos estamos haciendo, ¿no? ¿Cuál es el origen de toda esta ingeniería social? Yo creo que es el que señalaba Pedro al principio, la Revolución Francesa, ¿no? Yo creo que es ahí donde el orden natural político, social que se había ido desarrollando, al menos en Europa occidental, que es donde tenemos bien estudiado el proceso de las ideas, había ido creando una sociedad en general es autónoma, donde la pasión del poder se vivía en formas clásicas, que es a las que yo me refería antes, ¿no? Es el mero deseo de mandar y de ser obedecido, y de ver que las cosas se hacen como uno quiere, lo que es en ocasiones el ímpetu despótico de quien manda. En la Revolución Francesa es suprimido mediante la famosa ley Le Chapelier, que elimina todos los cuerpos intermedios y llega incluso a cambiar el mismo calendario por el que se rigen las personas, ¿no? Por cierto, con una especie de justicia poética histórica, y es que los únicos meses
del famoso calendario republicano, que el común de los mortales recordamos, son Brumario y Termidor, que son dos momentos bastante negros de la Revolución Francesa, ¿no? O sea que ahí, digamos, la historia se tomó venganza. Y por cierto que ahora está ocurriendo algo parecido en algunos países. Hace algunas semanas se conoció de Australia, que quiere cambiar en los colegios la denominación antes de Cristo y después de Cristo por una nueva denominación, nuestra era o antes de nuestra era y demás. Pero bueno, yo creo que es la Revolución Francesa la que hace políticamente efectivas todas las ideas que habían empezado a fraguarse en la Ilustración, en las cuales el hombre se alza contra ese orden natural porque empieza a no verlo como algo recibido de Dios, sino como algo que él puede crear por sí mismo y transformar a su antojo. Yo creo que ese es el origen del mal. Y aunque es cierto que hay un liberalismo, porque ese es el liberalismo continental de la Revolución Francesa, es cierto que hay un liberalismo previo en Inglaterra que es un poquito más suave, un poquito más respetuoso con el orden tradicional, con los consensos sociales, con las costumbres, pero curiosamente en ambos casos, tanto la Revolución Francesa como la revolución matriz del liberalismo inglés, que es la famosa gloriosa de 1688, se hacen contra la Iglesia Católica, ¿no? En un caso es cerrar el paso a cualquier restauración católica en Inglaterra, en el otro caso es destruir la Iglesia Católica en Francia. Entonces yo creo que básicamente es la Revolución Francesa donde surge todo este proceso intelectual y se plasma en instituciones políticas concretas. Y desde entonces ha sido una lucha continua entre los principios de la Revolución Francesa llevados a su extremo o defendidos en un estadio anterior, ¿no? Y eso es lo que suele diferenciar la izquierda y la derecha, realmente desde el siglo XVIII. La crítica que hacía Chesterton al capitalismo, que tú dices que hay disientes de él, en realidad yo es que creo que enuncia realidades. Es decir, él enuncia, a fin de cuentas, el capitalismo no deja de ser un instrumento económico de esas ideologías que surgen, esas ideologías liberales, ¿no?, que surgen con el proceso revolucionario. Él habla de que es el capitalismo el que introduce la competencia entre el hombre y la mujer. Yo creo que esto es un hecho. Dice que es el capitalismo el que saca al hombre de su casa y le hace ponerse a vivir cerca de la fábrica, ¿no? Yo creo que esto es así. Y luego, por último, dice que es el capitalismo quien, con su publicidad chillona, nos exhorta a perder la modestia y la virtud, que yo creo que estas cosas son reales, ¿no? Y cuando... O sea, no se trata tanto de defender un modelo económico como de constatar las realidades que trajo, ¿no? Es decir, nosotros hablamos del siglo XX como el gran siglo de ingeniería social, pero ojo con lo que pasó con la Revolución Industrial, ¿eh? Ojo con lo que pasó con la Revolución Industrial, que ahí las familias fueron arrasadas, que ahí el trabajo se convirtió, digamos, en el centro de la vida social, y eso supuso ya un primer proceso de ingeniería social, ¿no? Y bueno, lo que creo es que una cosa es que, evidentemente, convertir los principios de funcionamiento económico que instaura el capitalismo en únicos principios por los cuales debe regirse la sociedad, que eso evidentemente es condenable, y si a eso se refiere Chesterton, yo solo apoyo porque creo que es evidente. Y otra cosa es pensar que los principios de libre mercado como base del funcionamiento económico son responsables de los procesos de ingeniería social. Entiendo que no es esa la discusión, pero yo quiero matizar que... Chesterton te habría dicho que también, pero dedicaremos algún día algún programa especial al distributismo de Chesterton y habrá oportunidad de discutir este tema. Chesterton me hubiera dicho que también, que indudablemente, ¿no? Pero bien, ciertamente no es el caso. No, la cita de Chesterton me parece interesante porque muchas veces pensamos como que el origen de todo esto está en el comunismo o en las ideologías marxistas, ¿no? Y por eso creo que es interesante que nuestros espectadores se den cuenta que no, que el mal lo hemos tenido con nosotros, ¿no? Yo creo que Benigno. El origen real de que sea posible plantearse proyectos de ingeniería social está en el siglo XIII. Por simplificar un poco la historia, pero desde que muere Santo Tomás de Aquino, que fue el último gran pensador que creyó en la razón y en el orden natural, se hizo posible la ingeniería social. Después de Tomás de Aquino viene el voluntarismo. Hay una extraña abdicación de los buenos cristianos del siglo XIV que pasan a no fiarse de la razón y empiezan a fiarse de la voluntad. Creen que Dios es un tirano voluntarioso, que en consecuencia el ser humano puede serlo también, y el poder político lo mismo. Y de hecho hay ya un proyecto de ingeniería social en Maquiavelo, por ejemplo. Las primeras utopías políticas con proyectos de ingeniería social son del siglo XIV, coinciden con el Renacimiento.
Su realización política viene después. Evidentemente es un tema que es muy anterior al marxismo. Lo que sucede es que, por simplificar también un poquito la historia, los grandes proyectos de ingeniería social hechos posibles en el clima intelectual que se provoca a partir del siglo XIV, primero se centran en lo superestructural político, que es la Revolución Francesa. Vamos a cambiar el mundo cambiando la estructura de poder. Se cambia y se ve que todo sigue igual, en el fondo. Por eso, el siguiente paso después de la Revolución Francesa es, visto que cambiando las estructuras políticas no cambiamos el hombre y la sociedad, vamos a cambiar las relaciones económicas y sociales de producción, porque así sí se cambiará el hombre y la sociedad. Eso es el marxismo. Una segunda fase conceptual que profundiza un poco más en las estructuras a cambiar para hacer la ingeniería social. Y ahora estamos en la tercera fase. Visto que tampoco cambiando las relaciones de producción, es el fracaso del sistema comunista, se logra el paraíso, vamos a cambiar al ser humano. Es la ideología de género, etc. Por lo tanto, estamos viviendo la tercera, yo creo que última fase conceptual que a uno se le puede ocurrir de los proyectos de ingeniería social. Ahora vamos a cambiar al ser humano. Y por eso lo apasionante e interesante de esta época en que vivimos es que lo que está en juego es ya directamente lo humano. No la propiedad, ni el poder, ni las clases sociales, sino nosotros mismos. Y por eso tiene un papel tan importante, de nuevo, la religión, gústeles o no les gusta a los ingenieros sociales, y por eso tiene un papel tan importante la familia, gústeles o no a los ingenieros sociales, porque ahora ya estamos tocando lo humano directamente. Pedro y Jesús. Bueno, ya que hemos saltado al siglo XXI, pues en mi opinión la socialdemocracia es la avanzadilla de esta ingeniería social, porque claro, se han quedado sin modelo económico, sobre todo después de la caída del muro de Berlín. Entonces, si el cambio del hombre ya no es posible, cambiando, como dices tú, las relaciones de producción, los actos públicos, cambiemos al hombre convirtiendo lo que antes eran actos privados en actos públicos. O sea, la vida en la casa, el comportamiento en el dormitorio, las relaciones entre el hombre y la mujer. O sea, ahora, a través de las leyes de Zapatero, aprobadas muchas de ellas, por cierto, con el Partido Popular y por Convergencia y Unión y por el PNV, partidos de matriz del humanismo cristiano. Entonces, lo que un es mucho hombre... decir eso, pero bueno. Sí, para otro programa, ¿no? Bueno, en su comienzo... No gustándome la expresión humanismo cristiano, pero bueno, eso sería otro tema. Bueno, pero, Juan Manuel, tú sabes que el PNV fue un partido confesional cristiano hasta el año 77. Sí, lo sé, pero bueno, que hoy por hoy, evidentemente, ninguno de ellos tiene inspiración. Es un partido cristiana. simplemente con voluntad de poder. O sea, a cambio de una competencia administrativa, vota a favor de convertir el aborto en un derecho, eso sin ningún problema. Bueno, lo que quería decir es que ahora estas leyes zapaterinas, o sea, convierten las conversaciones privadas entre hombre y mujer en asuntos públicos, incluso yendo a otros asuntos. El que te fumes o no un pitillo en tu tienda también es un asunto de interés público. O sea, eso es ahora donde se está librando la batalla, no tanto en si la propiedad privada o pública de los medios de producción, que era lo que aprendimos todos en la universidad, que era la definición básica del marxismo. Jesús, cuéntame, ¿dónde ves tú los orígenes de esto? Que yo creo que ahora vas a tener que bregarte, ¿no? Porque antes has dicho que esto de la ingeniería social es una aspiración de la izquierda, ¿no? Bueno, yo creo que todo lo que habéis dicho, por supuesto, lo suscribo, pero yo creo que el origen intelectual y real de la ingeniería social, que es al fin y al cabo el totalitarismo, está mucho más antes incluso del siglo XIII, que dice Benigno. Está en la mezcla entre Dios y el César. Es decir, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es el que ya anunciaba San Juan en el Apocalipsis, las dos grandes bestias, ¿no? El César y el culto al César o la ideología. Cuando el César, el Estado, se convierte nada más y nada menos que en Dios, y entonces establece cómo debe ser su sociedad, cómo debe ser su Estado. Tan sencillo como eso. Y esa mezcla de lo temporal y lo espiritual, que es una constante en la historia, una tentación permanente, desde los sátrapas orientales hasta pasando por Augusto, los faraones y desde luego también el cesaropapismo de la Edad Media, etcétera, hasta llegar a las ideologías, que es la secularización de todo eso, ¿no? Lenin, al fin y al cabo, no es más que el dios César, ¿no? De nuevo. Y entonces la ingeniería social tiene su origen en eso, en olvidarnos de que mi reino no es de este mundo.
Antes me decía lo de que yo era un tanto prolaico, lo soy, bastante. En el Bueno, sentido... eso te lo he dicho fuera de... te lo he dicho En el fuera de sentido programa, no de que no- desveles las conversaciones No, Juan privadas, Manuel, pero- porque le estás dando la razón a Pedro, que dice que ahora quieren hacer de lo privado lo público. Eso era una cosa que manteníamos, una conversación que manteníamos fuera de micrófono. Es que bajo Bueno, pero Zapatero no hay nada en íntimo ni definitiva, privado. no nos olvidemos de eso, es decir, que por eso a veces cuando planteamos las cosas de la ingeniería social, un tema de izquierdas y tal, contra el cristianismo y tal, sí, pero la alternativa no es un proyecto de ingeniería social cristiano, eso sería tan fundamentalista como lo otro. No, Uno de los proyectos de ingeniería social incluso más virulento, más grave, y dentro del siglo XXI que nos viene encima, va a tener sus mayores consecuencias que el de la propia ideología de género, es el fundamentalismo islámico. Ese es un proyecto de ingeniería social, en donde se confunde claramente Dios con el César, en donde el califa, en definitiva, llámese como se le llame, se convierte en Dios, en donde la Sharia, la ley islámica, directamente revelada, es decir, una ley religiosa se convierte en la última fuente del derecho social. Esta es, en mi opinión, el origen de la ingeniería social. O sea, que tú le darías un origen religioso. Yo en eso Digámoslo no así, sé. Yo le o digo, de- al contrario, de la Sí, no, mezcla- ya, de una Politización de la religión. Yo no estoy que muy de eso- acuerdo en eso, Jesús. Quiero decir, además, es evidente que hay un elemento que es común a los fundamentalismos religiosos y a la ingeniería social, que es el uso del poder para imponer. Pero eso no creo que justifique considerarlos el mismo fenómeno. La confusión entre Dios y el César, sea en determinados momentos de la historia de la cristiandad occidental, sea en el mundo musulmán, es sin más un problema de no comprensión de la libertad y la dimensión religiosa del ser humano. La ingeniería social, si queremos que el concepto vaya a algo más preciso, es precisamente la sustitución del sentido del ser humano. Por eso también hay proyectos de ingeniería social privados. En gran medida... ¿Proyectos de ingeniería social? Privados. En gran medida, la ideología de género hoy en el mundo, como proyecto de ingeniería social, no lo hacen los estados. Lo hacen ONGs al amparo de la ONU, mezclados, interrelacionados, pero no es un tema de poder político clásico, ¿no? Por tanto, yo creo que son dos fenómenos en que se puede hacer una distinción, ¿no? Ahora, sí es verdad que la manera de defenderse frente a los dos es el amor a la libertad bien entendida. Libertad como la forma de realizar, por puro amor a las cosas buenas, lo mejor de que somos capaces, que lo podemos conocer objetivamente. Con esa visión de las cosas te defiendes frente al cesaropapismo, frente al califa islamista y frente a la ley de pajín de género. No, yo no lo creo. Yo creo que la soberbia de creerse Dios es el origen fundamental de poder establecer mejor que nadie un modelo de sociedad. Y en eso está el origen de la ingeniería social. Por tanto, está en la confusión entre la religión, es decir, en creerse Dios, lo que tú antes hablabas. Bueno, pero eso es el seréis endiosamiento del hombre, pero no sí, es... pero cuando se Estás tiene aludiendo a fenómenos cuando se distintos. tiene el poder, es decir, al servicio del poder. Yo lo que no creo es en un proyecto de ingeniería social cuya eficacia pues radique en 4 o 5 fundaciones. Creo en el proyecto de ingeniería social que se realiza a través del totalitarismo político del Estado. Es decir, ingeniería social a estatismo, sin lugar a dudas. Es decir, lo demás es que no me interesa. Y yo creo además, finalmente, que si el hombre no tiene clara la dimensión de que el paraíso no se realiza en la historia, sino de que el paraíso es más allá, que el ámbito religioso del alma humana, la trascendencia, si no se tiene sentido de la trascendencia y la inmanencia histórica, que es otro defecto de confundir la religión con la política, al final terminamos en eso, en el fundamentalismo y en la ingeniería social. Carmelo. Sí, que la ingeniería social, evidentemente, es de matriz totalitaria y tiene una pretensión totalitaria. Pero no hay que leer esa palabra totalitario como una mera exacerbación del poder o digamos, de la forma en que lo ejerce una persona concreta en un momento concreto. Ahora mismo, por ejemplo, 2 de las grandes leyes que hemos comentado antes, la del matrimonio homosexual y la del aborto, que están recurridas ante el Tribunal Constitucional, van a depender en su aplicabilidad de una sentencia del Tribunal Constitucional. Es decir, hay un riesgo de ingeniería social que no radica en la exacerbación del poder, sino en la exacerbación de los derechos. ¿En qué medida? En la medida en que el constitucionalismo moderno, a través de esa jerarquía piramidal de leyes,
que desde un poder constituyente genera un poder constituido a cuyas disposiciones deben adecuarse todas las demás instituciones, lo que hace es eliminar cualquier fuente de derecho o cualquier fuente de legitimidad preconstitucional, siempre que contradiga algún decreto de la Constitución. Yo creo que es bastante factible. Y eso que estás mencionando, ese fenómeno es el verdadero endiosamiento, ¿eh? Porque tú has relacionado el endiosamiento humano con la existencia de una religión que se mezcla con el poder. No, el endiosamiento hoy del poder es el poder que a sí mismo se hace religión, se constituye en religión. La ideología. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es decir, el pensar que porque un tribunal constitucional puede establecer la justicia o la verdad de una ley, ¿no? Sin ningún tipo de relación con un concepto de justicia o de verdad que supere al dictamen de ese tribunal. Eso sí es endiosamiento. Claro, es que perdóname. Sí, era esto lo que iba a decir. El hecho de que el Tribunal Constitucional vaya a decidir si el matrimonio homosexual es constitucional o no, aparte de que los pueda ser o pueda no serlo, es una discusión abierta. Yo creo que claramente el Tribunal Constitucional establece una definición del matrimonio, porque los únicos derechos que predica son todos los derechos que predica la Constitución, los predica de personas, de los españoles, de los ciudadanos, solamente en dos casos, que son el matrimonio y la negociación colectiva, hace una diferenciación de personas porque es inherente a la institución cuyos derechos predica. Pero independientemente de que el Tribunal Constitucional pueda fallar por presiones políticas, de que el matrimonio homosexual o el aborto en determinadas condiciones pueda o no ser constitucional en función de cómo interpretemos esa ley, el caso es que no reconoce que la familia, ni siquiera la vida humana, es una realidad preconstitucional. Claro. Entonces, eso puede ser perfectamente posible en una sociedad de derechos como es la que vivimos hoy día, ¿no? Claro, pero más allá que el Tribunal Constitucional, que después de todo lo único que dice es si una cosa es constitucional o no, es decir, su parámetro de referencia es la Constitución y punto. Comparto lo que dices, pero voy a algo más grave en esa misma línea, y es que 350 señores sentados en una Cámara, por ser parlamentarios, se arroguen la competencia para definir a un ser humano. Sabéis que poco después de aprobarse la ley del aborto, hubo una pregunta en el Parlamento del diputado de UPN, Carlos Salvador, a la todavía ministra Viviana Aido, no me acordaba ni del nombre, que la pregunta era, ¿cree el Gobierno que con cada aborto se elimina una vida humana? Y la contestación de Viviana Aido no fue la tontería científica de no hay vida humana durante 3 meses, después no deja de ser más que un error científico gravísimo, pero un error, ¿no? Fue algo más grave todavía, dijo, esa cuestión no tiene ningún interés. Lo que importa es que hay una ley que dice que se puede abortar durante los 3 primeros meses. Es decir, quién es el ser humano, qué es un ser humano, es irrelevante. Importa solo la voluntad del poder que ha dicho la ley. Esa es la tentación totalitaria de una sociedad con un sistema jurídico positivista sobre la base del relativismo moral. Y esa es la gran tentación para la libertad en Occidente, de la que nos hablan los papos últimamente mucho. El relativismo moral genera necesariamente positivismo jurídico, y el positivismo jurídico va embarazado de totalitarismo, queramos o no. Sí, yo es que creo que ahí está. Ese es el endiosamiento del ingeniero social. Y no creo que sea, no creo que Jesús, que sea comparable el fenómeno al del Islam. Es decir, el Islam es, digamos, como si lo dijésemos, vamos a ver, es como una especie de primitivismo de la religión en donde no se concibe la autonomía de la esfera política respecto a la religiosa. Pero en el orden cristiano esa autonomía siempre existió, eso sí, con una subordinación. Es decir, el orden político era autónomo o era independiente del orden religioso, pero sometido a él, es decir, se reconocían unas leyes divinas. El problema de Occidente hoy no es el del Islam. El problema de los ingenieros sociales de Occidente no es el del Islam, no, porque aquí no hay un orden político sometido al orden religioso y dependiente de él, integrado en él, no. Es un orden político absolutamente separado del orden religioso, que no reconoce la existencia de un orden natural o de unas leyes divinas y que establece cuál es ese orden mediante fórmulas puramente contractualistas, ¿no? Mayorías, un tribunal al que se inviste de un poder omnímodo que puede dictaminar lo que es constitucional o no, sin atenerse a si un feto es ser humano o no, porque eso es irrelevante, lo que importa es la aplicación exacta de la ley. Yo creo que eso es, y son fenómenos, a mi modo de ver, distintos. Una cosa es que consensualmente la sociedad admitiera la existencia de unas leyes divinas en su cultura,
y otra cosa es que fuera fuente de derecho. La ley divina no puede ser fuente de derecho. Eso sería tan fundamentalista como la de la Sharia, en mi opinión. No, la ley divina no es fuente de derecho, la ley divina es inspiración del pero derecho. es que en el caso del Islam es constitucional. Así. Claro, sí, no, hombre, no, pero te estoy diciendo que... nuestros ordenamientos jurídicos históricos nunca fue constitucional. No, claro, yo te estoy hablando de un orden que se reconoce en una ley divina y que inspira. Salvo, Juan Manuel, hay bastantes casos de esto que te estoy diciendo. Por ejemplo, el anglicanismo. El rey Enrique VIII se proclamó cabeza de la Iglesia de Inglaterra y decisor en la ley de supremacía de lo que se debía de creer o no creer por un inglés. Eso es ingeniería social. Y eso es el siglo XVI. Ya, pero bueno, pero eso y ese ya es un rey cristianísimo. Sí, pero eso es un virus, Fidei. que introduce la reforma protestante en las sociedades occidentales. No, la reforma protestante después y del siglo anteriormente a Augusto. ¿Eh? Y anteriormente a Augusto. No, pero y Teodosio. Pero Augusto no estamos hablando de sociedades, si quieres vamos sociedades cristianas. Si quieres vamos a Teodosio. No, pero pero en fin, eso es otra historia que nos llevaría muy lejos. Lo que yo quiero decir es que en el momento en el que se confunde la historia con el paraíso, la posibilidad de realización Sí, en eso humana. estamos totalmente de acuerdo. En el momento en el que... Pero los musulmanes no Estado, creen que el paraíso se puede hacer en la tierra. En el momento en el que el Estado se constituye en Dios, y desde luego desde Hegel aquí, en Occidente se ha constituido en Dios, como antes estaba diciendo, que no es más que una expresión democrática del hegelianismo, pues al fin y al cabo estamos en esa situación. Sí, digamos que salimos de ahí. ¿Habías pedido la palabra, Pedro? Pues sí, es así. Y era para decir que estabais hablando de las leyes que crean incluso la definición de lo que es persona. Entonces, en una sociedad como la actual, positivista, materialista, hegeliana, entonces esta sociedad no admite más norma moral que la ley. Es la ley la creadora de moral. Lo que la ley dice es bueno, lo que la ley niega o prohíbe es malo. Entonces ahí está el problema que vamos a tener en unos días, en que muchas de estas leyes, nos tememos, van a seguir en los códigos de derecho, en las legislaciones, y van a seguir ejerciendo una especie de guía moral sobre millones de personas. Porque va a haber unos gobernantes que no se van a atrever, usando la misma artimaña de ese contractualismo, a revocarlas, a anularlas o a reformarlas, que eso también es dramático. Benigno y Carmelo. Bueno, si me permites, para acabar, y creo que me voy a anticipar a ti, Benigno, para hablar de las diferencias de los totalitarismos de antes y de ahora. Al menos antes, cuando Enrique VIII perseguía a los ingleses que no les reconocían como cabeza de la Iglesia, antes podías cruzar el Canal de la Mancha y exiliarte en España, en Francia o en Italia. Hoy día la diferencia es que la ingeniería social no te permite escapar, no puedes escapar. Es un nuevo orden mundial. Y entonces lo que se quiere ya no es que el que resiste sea cambiado, reeducado, silenciado, encarcelado y no sé qué más cosas. Hombre, depende. Aquí estamos hablando de lo que nos da la gana y en el caso de la época de Enrique VIII nos hubieran cortado la cabeza. Hombre, la diferencia... no, perdóname. Es diferente. Bueno, nos decía el Estado en el Evangelio muchísimo poder no temáis, en el Evangelio decir, no temáis a quienes matan el cuerpo, temed a quienes matan el alma. Bueno. Hoy no nos cortan la cabeza. Pero seamos realistas, joder. Hoy no nos cortan la cabeza, pero nos hacen cosas peores. Benigno. Sí. Olvidando un poco las polémicas que hemos seguido, ¿qué va a pasar en el futuro en España? Sí, porque además tenemos que llegar ya a las conclusiones. Tenemos elecciones dentro de poco. Parece que el partido que ha encarnado este proyecto de ingeniería social estos últimos años deja paso a una opción más de derecha o liberal. Yo creo que es importante que en España de verdad la derecha se atreva a debatir los temas importantes. La derecha históricamente en España ha tenido ideas o ideología sobre el modelo de Estado, sobre la propiedad, sobre la banca, sobre la organización territorial del Estado, sobre el terrorismo y sobre la política exterior, pero no sobre el ser humano. Me refiero a los periodos democráticos. Mientras que la izquierda en los últimos años solo ha jugado el terreno de las ideas sobre el ser humano. Entonces, la derecha tiene que mojarse ya sobre qué piensa sobre la libertad, y sobre la moral, y sobre la familia, y sobre la sexualidad, y sobre la educación, que son los temas de hoy día más allá de la crisis económica puntual que nos agobia todos los días. Y si les hicieras esas preguntas, a la derecha y te dijeran que piensan lo mismo que la izquierda, pues en parte no me sorprendería, pero sé que una parte de la derecha no piensa así. Entonces lo que hay que hacer es que esa parte de la sociedad importante que no piensa como la izquierda en estos temas,
y que refleja el pensamiento también de una parte de los diputados del Partido Popular, quizá no de la mayoría, no lo sé, conviertan eso también en una opción política. Porque ahí nos jugamos también cuestiones fundamentales. Por ejemplo, la crisis económica, sin entrar en debates de fondo, tiene muchos palillos que tocar para resolverla, pero uno de ellos es que seamos gente seria, que amemos el bien, que no robemos, que seamos solidarios, que trabajemos, que rindamos, que ahorremos. Esos son virtudes. Y se aprenden si tenemos un concepto claro de hombre virtuoso. Por lo tanto, también en estos terrenos jugamos también lo que parece más lejano e instrumental, como pueden ser los parámetros económicos. Hay que volver a politizar en el mejor sentido de la palabra, es decir, a convertir en objeto de debate público, dado que el Estado se ha metido en estos terrenos en que no debe estas cuestiones, para poner de nuevo al Estado en su sitio. Y yo creo que eso es un reto para la sociedad española muy importante, respecto al cual el Partido Popular no ha sido muy responsable hasta ahora, pero creo que hay que forzarlo a afrontar este reto. Carmelo. Sí, bueno, todo lo que iba a decir iba en la línea de lo que ha dicho Pedro, y quizás solamente por remitirnos a la película que hemos visto, lo esencial para invertir este proceso es no dormirnos, porque al fin y al cabo eso es lo que en la película era la única salvación que tenían las personas, era no dormirse. Pues no tenemos que dormirnos y hay que estar alerta, porque si no nos van a llover muchas y todas del mismo lado, ¿no? Jesús, ya que en este programa te he llevado demasiado la contraria, te doy la última palabra. En lo que decía al final Benigno, yo creo que el gran complejo de la derecha española ha sido un complejo estatista de alguna forma, ¿no? Y lo que se debe hacer ahora es establecer, deslindando claramente lo que es privado y lo que no puede entrar al Estado, aquello en lo que se ha pasado el Estado, y establecer lo que es la esfera pública, y la esfera pública no es el Estado tampoco, y establecer lo que es la sociedad civil, y recordarnos que la sociedad civil, desde los romanos, el senatus populusque romano, el Senado y el pueblo de Roma, es el dueño del Estado, pero no se confunde con el Estado, ¿me explico? Y por lo tanto el Estado no es más que un instrumento, no es algo que tiene ideología o que tiene un pensamiento, ni tiene alma ni siente. El Estado es un instrumento, lo digo yo que soy abogado del Estado, por cierto, ahora no precisamente ejerciente de lo mismo. Es decir, que yo creo que cuando la derecha no tenga complejo en absoluto en defender lo que es la esfera de la privacidad, la esfera de la esfera pública, etcétera, etcétera, entonces habremos avanzado mucho. Pero hoy en día está complejada. O sea, que el Estado no tiene alma, pero los abogados del Estado sí la tenéis, ¿no? Claro, por supuesto, que somos personas. Queridos amigos, muchísimas gracias por vuestras valiosísimas aportaciones. Ha sido un placer estar con vosotros y espero que no sea la última vez, sino que podamos seguir reuniéndonos aquí en el plató de Lágrimas en la Lluvia, tratando temas tan apasionantes como el que hoy, en estas fechas, en estas vísperas de elecciones, nos ha convocado. Muchas gracias a todos y en un minuto María Cárcava y yo mismo les anticipamos el asunto de nuestro próximo programa. ...50 programas a las espaldas, querida Carcabanda, que no hemos pasado aprietos y alegrías juntos en todo este tiempo. En la prosperidad y en la adversidad, Prada, eso dijiste, ¿no te acuerdas? Pues sí me acuerdo, así que hay que seguir animosos y a por los próximos 50. Vamos a por ellos. La semana que viene dedicaremos, como no podía ser de otra manera, nuestra edición de Lágrimas en la Lluvia a las elecciones que se celebran el próximo domingo. Unas elecciones en las que parece dirimirse mucho más que una alternancia en el gobierno en un clima de crisis generalizada. Trataremos de analizar cuáles son los grandes retos a los que se enfrentarán los ganadores de las elecciones. Ilustraremos nuestro coloquio con El último hurra, una extraordinaria película dirigida por John Ford y protagonizada por Spencer Tracy, en donde asistiremos a las tribulaciones de un veterano político que se presenta a su última reelección en pugna con un joven candidato inepto y en medio de arduos dilemas morales y una tormenta de intereses que los medios de comunicación y el gran capital tratarán de rentabilizar. No se la pierdan, ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse
en el oasis que les brinda lágrimas en la lluvia. Todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí, en Intereconomía Televisión.